En el presente grupo tenemos como integrantes a Katja Aguirre Miriam, Jiménez Huaca Juliet, Patricio Saavedra Miguel Ángel, Pineda García Giancarlo, Sangama Aguanari Tatiana Raquel. En introducción, el presente trabajo se va a continuar con el caso fáctico criminalístico donde se va a apreciar los acontecimientos al recojo de las muestras del lugar de los hechos, siendo que en nuestro caso se han recabado muestras que serán catalogadas como muestra número 1, denominada M1, camisa, muestra número 2, denominada M2, arma de fuego, y muestra número 3, denominada M3, que son 3 hisopos que recogieron muestras de una sustancia rojo parduzcas, presuntamente sangre, las mismas que serán llevadas al laboratorio para su análisis biológico forense correspondiente. En ergo, del presente trabajo desarrollado, vamos a ver las diligencias puestas a conocimiento mediante noticia criminal del presunto hecho contra la vida, el cuerpo y la salud, siendo la víctima la persona de quien en vida fue John David Hoffman Gerard, de 65 años, que con fecha 15 de julio de 2022 se le halló muerto al interior de un domicilio. Mi nombre es Juliet Samantha y comenzaremos con el marco teórico, donde como primer punto tenemos a la hematología forense. Como sabemos, la hematología forense es el estudio científico de la sangre con fines legales. Su objetivo es el de aportar información sobre la morfología de la mancha y su mecanismo de formación, así como la identificación de las evidencias, dando certeza que es de origen hemático, perteneciente a la especie humana y correspondiente a determinado grupo sanguíneo y factor RH. El factor RH es una proteína integrada en los glóbulos rojos y por medio de su determinación se detecta el tipo de sangre, independientemente de los tipos de sangre conocidos como O, A, B y AB. El valor criminalístico de la hematología forense es que la sangre es una de las evidencias más frecuentes e importantes encontradas en la investigación criminal, después de las huellas dactilares. En la investigación de manchas de sangre, en lo que respecta al aspecto identificatorio, los procedimientos que siguen son los siguientes. Uno es diagnosticar y precisar la naturaleza sanguínea de la mancha, si es o no es sangre. Otro es diagnosticar o precisar si es de humana o es de animal, ¿no? Ya sea de un perro, ya sea de un gato, ave, pez, etc. O si la sangre es humana y precisar a qué grupo de individuo corresponde, al grupo A, al grupo B, al grupo AB o al grupo O. Y parte del organismo donde procede, si procede del epistaxis, del útero o de los pulmones, etc. En el aspecto identificador de la hematología forense, tenemos 4 pruebas. Como primera prueba tenemos a las pruebas de orientación, que son aquellos que sirven para poder conocer la naturaleza de las evidencias y así destacarlas en el caso de que no sea lo que se presume. Otros autores, por ejemplo, llaman a estas pruebas de orientación como pruebas presuntivas. También tienen valor como ensayos de orientación, pero no aseguran la presencia de sangre. Los ensayos preliminares son pruebas rápidas y basadas en la actividad de la peroxidasa, que posee el grupo hemo de la hemoglobina de la sangre y que en presencia de agua oxigenada y de ciertos reactivos orgánicos dan lugar a la aparición de coloraciones o luminiscencia que orientan sobre la posible existencia de sangre en estas muestras analizadas. Dentro de estas pruebas de orientación tenemos distintas pruebas. Como primera prueba tenemos a la prueba de Kastle-Meyer, que es una prueba forense en la que se usa el indicador químico fenolftaleína, que se basa en los indicadores químicos de la hemoglobina, sustancia de la sangre, que reacciona a la fenolftaleína. Esta prueba únicamente sirve para poder confirmar que la muestra obtenida de sangre, ¿no? Aunque no podemos conocer su origen, pues algunos vegetales, ya sea como el brócoli o algunos minerales, también causan que la fenolftaleína reaccione. Otra prueba es la reacción de Steinbeck, que
se basa en el principio en que el agua oxigenada es descompuesta fácilmente por un fermento que se encuentra en la materia colorante de la sangre. El oxígeno puesto en libertad remonta a la superficie en forma de pequeñas burbujas, formando una espuma blanquecina. Y este fermento se llama catalasa o hemasa. Otra reacción tenemos a la reacción de Adler, que en sí se utiliza agua destilada y unas gotas de agua oxigenada. Se altera pronto, siendo preferible prepararla en el momento de su uso. La coloración violeta es al instante puesta al contacto con la sangre. Y como última prueba tenemos al luminol, que este luminol puede ser utilizado en sí para detectar la presencia de sangre en cantidades tan bajas o diluidas, ¿no? Inclusive las manchas de sangre son de una antigüedad mayor a 6 años. Pueden ser en sí localizadas en superficies lavadas, en ambientes amplios y sobre diferentes soportes. Como siguiente prueba tenemos a la prueba de certeza, que son ensayos específicos que certifican la existencia de sangre en la mancha investigada. Lo dividimos en dos, en métodos microscópicos y métodos cristalográficos. En métodos microscópicos consiste en sí en la observación de elementos figurados de la sangre, la observación de glóbulos rojos y la observación de glóbulos blancos. Esta observación muchas veces puede verse afectada, ¿no?, por diferentes circunstancias. Luego pasamos a los métodos cristalográficos, que consiste en la preparación y observación microscópica de cristales obtenidos por acción de ciertos reactivos sobre la hemoglobina de la sangre, donde los más conocidos son dos pruebas, que es la prueba de Teichmann y la prueba de Takayama. En la prueba de Teichmann consiste en la cristalización característica del clorhidrato de hematina bajo la forma de cristales romboédricos de color café, utilizando ácido acético glacial con vestigio de cloruro de sodio. Esta prueba da buenos resultados aún con manchas antiguas y con muy pequeña cantidad de sangre. Otra prueba es la prueba de Takayama. Aquí es específica, está basada en la obtención de los cristales de piridina como consecuencia de acción de reactivos sobre la hemoglobina de la sangre presente en la muestra. Continuando, tenemos la prueba de especificidad. Una vez realizadas las pruebas confirmatorias de sangre, debe efectuarse la investigación del origen humano o de otra especie al cual pertenece la muestra, ¿no? Dentro de ello tenemos a las dos pruebas, que es el test de Opti-Hexagon y el Ersay Blood. Estas dos pruebas ayudarán a analizar si es que la sangre de esta muestra es de humano o es de un animal. Luego tenemos a la tipificación de manchas de sangre, que de todas las propiedades biológicas que se han podido comprobar en la sangre, la más específica es la isoaglutinación. Preside la determinación de los grupos sanguíneos y caracteriza íntegramente la individualidad de la sangre, ¿no? Dentro de ello se agrupan en diferentes tipos: grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Pasamos a la espermatología forense, donde menciona que es la ciencia que se ocupa del estudio de la morfología y bioquímica del semen. Se buscan aquí manchas sospechosas visibles a simple vista en soportes como prendas, objetos u otros, ¿no?, teniendo en cuenta el color, el aspecto duro o acartonado dependiendo del soporte. En la víctima se harán hisopados a nivel vaginal, anal, paragenital y extragenital. El valor criminalístico de la espermatología forense es que del minucioso estudio ordenado del semen o esperma podrán obtener conclusiones importantes para la investigación del hecho. Surgirá así si realmente hay semen en los efectos analizados
y si dicho humor es humano, ¿no? Se podrá determinar el grupo sanguíneo del sujeto al que pertenece. En el análisis de las manchas seminales tenemos tres tipos de pruebas, que dentro de ellos está la prueba de orientación. Aquí es cuando se tiene que en sí analizar muchos materiales o extensas superficies, ¿no? Donde es muy importante la observación con la luz ultravioleta. Tal es el caso, por ejemplo, las denuncias de delitos sexuales, en los que no se puede en sí precisar exactamente el lugar de los hechos. Entonces, debe revisarse las alfombras, ropas, camas, pisos, escaleras, etc. Ahí es cuando conviene el uso de una lámpara portátil de luz ultravioleta, como podemos ver, o como por ejemplo la luz de Watt. Otra prueba de orientación es la fosfatasa ácida, que es un método colorimétrico visual, método de orientación, así para poder o para la búsqueda del semen. Luego tenemos a la prueba de certeza, que dentro de ello está el método o los métodos microscópicos, que como sabemos es la observación de los espermatozoides en un laboratorio. Y luego tenemos a la PSA, que es la identificación del antígeno específico de próstata, que mediante el método de inmunoenzimático ELISA, que en diversos fluidos biológicos humanos de interés forense, es una prueba altamente sensible y específica para la determinación de la presencia del semen. Luego tenemos a la prueba de la especificidad, que es el ABACAR P30, que en sí está diseñada para la identificación forense del semen, ¿no? Aquí, por ejemplo, están incluidos también o se pueden realizar esta prueba las personas que están vasectomizados. Continuando con la tricología forense, es el estudio comparativo de los caracteres macroscópicos y microscópicos, de las formas, estructuras y biometría de los elementos pilosos y cabellos humanos, así como de los elementos pilosos de animales, en el contexto de un hecho delictuoso. Dentro de eso lo hemos dividido en tres estudios, que es el estudio macroscópico, microscópico y tricométrico. En el estudio macroscópico se observa aquí la forma, el color, la longitud de promedio, las adherencias y la cantidad. En el estudio microscópico, aquí está el extremo proximal, el extremo distal, la cutícula, la corteza y la médula de estos elementos pilosos. Luego el estudio tricométrico, el diámetro promedio de la médula y la desviación estándar. Luego pasamos al proceso experimental, donde mi compañero les va a detallar. Mi nombre es Giancarlo Pineda y continuaré con la exposición. Como se puede apreciar, los siguientes son los materiales que serán necesarios para poder realizar el acto de recibimiento de las muestras y el deslacrado correspondiente. Contamos con un par de guantes quirúrgicos, lo que nos permitirá evitar cualquier clase de contaminación al momento de tener contacto directo con las muestras. Un bisturí estéril, lo que nos permitirá deslacrar los sobres que contendrán las evidencias y los hisopos, los cuales nos permitirán recoger las muestras de origen biológico. Se procede con la recepción de las muestras, para lo cual se recepcionan 3 sobres manila, debidamente rotulados y lacrados, los cuales serán objetos de estudio en el laboratorio utilizando los mecanismos pertinentes para estos. Se logra apreciar un correcto lacrado, con las firmas correspondientes y sin muestras de haber sido alteradas, en las muestras obtenidas, lo cual nos permite evidenciar que la recolección de las muestras se hizo de manera correcta, cada una debidamente acompañada de su oficio correspondiente y con sus cadenas de custodia debidamente firmadas. Posteriormente se realiza el deslacrado, para poder así obtener las muestras que serán materia de investigación en el laboratorio. Para esto se procederá a realizar un corte de manera vertical por el lado lateral derecho del sobre manila con el bisturí, para así evitar dañar las muestras que estos contienen.